Escribo esto desde Madrid, desde mi sofá, con el portátil apoyado en las rodillas y una copa de vino que ya no sabe a nada. No porque sea especialmente tarde, sino porque estoy cansada, cansada de explicar, cansada de justificar, cansada de preguntarme qué hice mal, cuando, en el fondo, empiezo a sospechar que la pregunta correcta nunca fue esa. Tengo 32 años, trabajo en comunicación en una empresa que presume de valores humanos, mientras exprime a la gente como limones. Tengo amigas casadas, amigas divorciadas, amigas que ya ni creen en el amor y amigas que fingen que no les importa. Yo estaba, hasta hace poco, en ese punto peligroso donde aún quieres creer, donde sigues saliendo con hombres porque te dices que no todos pueden ser iguales, que estadísticamente es imposible que siempre toque el mismo tipo de decepción con distinto nombre. Salgo con hombres porque no quiero rendirme, porque no quiero convertirme en la cínica que pone los ojos en blanco cuando alguien habla de conexión, porque me digo que soy inteligente, sensible, que tengo una vida interesante, que no debería ser tan difícil encontrar a alguien mínimamente honesto. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo en Reddit como quien deja una botella con un mensaje en el mar. La historia que me empujó a escribir hoy empezó irónicamente con esperanza. Él me invitó a una tercera cita en un restaurante acogedor del centro, uno de esos sitios pequeños cerca de Malasaña, con luces cálidas y mesas demasiado juntas. Quiero que te relajes, te mereces una buena noche, dijo sonriendo. Las 2 primeras citas habían sido casi perfectas. Café por la mañana, paseos largos sin mirar el móvil, conversaciones que se alargaban hasta que el camarero traía la cuenta por tercera vez. Él escuchaba, de verdad escuchaba. Recordaba detalles absurdos, como tomo el café, que odio los domingos por la tarde, que mi padre me enseñó a conducir. Decía que hacía mucho tiempo que no se sentía tan vivo. Yo, ingenua de mí, le creí. En el restaurante fue atento de manual. Me apartó la silla, pidió vino sin consultarme, pero acertó, bromeó con el camarero. ¿Sabes? Contigo todo es fácil, sin presión. Ahí debería haber sospechado. Esa frase siempre llega antes del desastre. Apenas levanté la copa cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una mujer, cansada, con una niña en brazos. La pequeña se aferraba a su hombro y sollozaba en silencio, como si ya supiera que llorar fuerte no sirve de nada. La mujer miró directamente a nuestra mesa. Mientras nuestra hija pasa hambre, ¿tú estás aquí sentado con cualquier chica? El restaurante quedó en silencio. Ese silencio espeso que solo existe cuando la vergüenza ajena se vuelve colectiva. Él palideció, literalmente. La copa tembló en su mano como si pesara una tonelada. Esto no es lo que piensas, dijo rápidamente, levantándose. Puedo explicarlo todo. Yo me levanté despacio, demasiado despacio para que pareciera una reacción impulsiva. Más bien era un punto final. No, dije con calma, mirando a la mujer. Usted lo pensó todo correctamente. Él se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Usted lo pensó todo correctamente, repetí. Él dijo que vivía solo, dijo que estaba libre, y me invitó a salir, así que sí, todo es exactamente como usted pensó. La mujer sonrió con una amargura que me atravesó el pecho. Gana una miseria, dijo, apretando a la niña contra su pecho. No hay dinero para la familia, no hay dinero para darle de comer a nuestra hija, pero para llevar a chicas a restaurantes, sí. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez desde que lo conocí, no tenía un discurso preparado. Miré a la niña, luego de nuevo a la mujer. Lo siento, dije en voz baja. De verdad. Tomé mi bolso y salí, sin mirar atrás, y la vergüenza se quedó en esa mesa, no conmigo. Lo peor no fue esa noche. Lo peor fue darme cuenta de que no era la primera vez que salía de un sitio con el corazón encogido y la dignidad intentando mantenerse erguida. Esa fue solo la primera historia que hoy puedo contar en voz alta. Después de aquella noche juré que me tomaría un descanso. Lo dije en voz alta a mis amigas, incluso a mí misma frente al espejo mientras me desmaquillaba. Un tiempo sin citas no le hace daño a nadie, pero ya me conozco.
Me dura poco la determinación cuando el silencio empieza a pesar más que el miedo. Pasaron 3 semanas tranquilas, gimnasio, trabajo, cenas en casa, viendo series malas, hasta que apareció Álvaro. No era espectacular, y quizá por eso me dio confianza. 35 años, arquitecto, barba cuidada, sin parecer obsesiva, mensajes correctos. Nada de fuegos artificiales, ni frases de coach emocional. Simplemente normal. Después de todo lo anterior, normal me parecía casi revolucionario. Quedamos un jueves por la tarde en Valencia, donde yo estaba por trabajo. Un café cerca del Mercado Central. Llegó puntual, sonrió. Me dio 2 besos, sin invadir. Buen comienzo. La conversación fluyó. Hablamos de viajes, de la precariedad encubierta, de cómo todos fingimos saber lo que hacemos con nuestra vida. Me miraba cuando hablaba, no revisó el móvil ni una sola vez. Cuando el camarero trajo la cuenta, la pagó sin teatralidad. Yo empecé a relajarme. Error número 1. Si te apetece, podemos dar una vuelta, propuso. Asentí. Error número 2. Caminamos sin rumbo fijo. La tarde estaba tibia, esa luz naranja que hace que todo parezca más bonito de lo que es. Me contó que llevaba tiempo soltero, que le costaba conectar, que le habían hecho daño. Yo asentía, empática, pensando que quizá esta vez no sería yo la que acabaría recogiendo los restos. Nos sentamos en un banco, demasiado cerca quizá, pero no incómodo, hasta que soltó la primera frase que me hizo tensarme. «Tienes algo raro, en el buen sentido», dijo. ¿Raro cómo? No sé. No pareces de las que se esfuerzan demasiado. Eso está bien. Sonreí, aunque no entendí si era un halago o una advertencia. Aprendí hace tiempo que muchas humillaciones empiezan disfrazadas de cumplidos. Seguimos hablando. Yo le conté que a veces me cuesta confiar, que no me gusta sentirme una opción secundaria. Dije, no me gusta, con cuidado, como quien pisa terreno minado. Él rió. Bueno, tampoco hay que dramatizar, respondió. Al final, todos somos opciones hasta que dejamos de serlo. Ahí sentí el primer pinchazo. No fue dolor, fue esa incomodidad sorda que te dice que algo no encaja, pero aún no sabes qué. Antes de despedirnos, me besó. Un beso correcto, ni torpe ni memorable. Me dijo que le había gustado mucho la tarde, que me escribiría. Yo volví al hotel con esa mezcla peligrosa de ilusión moderada y prudencia forzada. Me escribió esa noche, y al día siguiente y al otro, mensajes cortos, constantes, nada profundo, pero suficientes para mantener la cuerda tensa, hasta que, de pronto, cambió el ritmo, empezó a tardar horas en responder, luego días. Yo no reclamé, nunca lo hago. Error número 3. Cuando por fin le propuse vernos otra vez, respondió con un audio de 30 segundos que todavía puedo recitar de memoria. Oye, eres genial, de verdad, pero creo que ahora mismo no estoy en el punto mental adecuado para quedar. No es por ti, es que me agobio fácil. Ese no es por ti fue casi insultante después de 3 días sin aparecer. Le respondí con educación. Le deseé lo mejor. Colgué el móvil y me quedé mirando la pared. Lo humillante no fue que no quisiera seguir viéndome. Lo humillante fue darme cuenta de que, otra vez, yo había hecho el trabajo emocional completo mientras él solo había disfrutado de la atención. Otra vez había sido el descanso, no el destino. Esa noche me acosté temprano. No lloré, me sentí tonta. Y la sensación de ser tonta, para mí, siempre duele más que el rechazo. Pensé, bueno, solo fue una cita, no pasa nada. Pero algo se estaba acumulando, como una grieta que no se nota hasta que el muro empieza a crujir. Después de Álvaro, me prometí ser más cauta, no ilusionarme con gestos mínimos, no rellenar silencios ajenos con expectativas propias. Me repetí frases de autoayuda como quien se toma un ibuprofeno emocional. No cura, pero amortigua. Entonces apareció Marcos. Nos conocimos en Madrid, en una exposición en Lavapiés a la que fui casi por compromiso. Yo estaba mirando una fotografía cuando él se acercó y comentó algo inteligente, concreto, sin intentar impresionarme. Eso me desarmó. No me preguntó a qué me dedicaba hasta 20 minutos después. No intentó tocarme sin querer. No hizo chistes de doble sentido. Parecía educado.
Intercambiamos números. Al llegar a casa tenía un mensaje suyo. Me ha gustado hablar contigo. Si te apetece, seguimos la conversación otro día. Nada más, sin emojis, sin exageraciones. Yo respiré hondo y pensé, vale, esto sí. La primera cita fue impecable. Vino blanco en un bar pequeño de Chamberí. Él hablaba despacio, como si pensara antes de cada frase. Me preguntó por mi trabajo y escuchó la respuesta completa. Me dijo que yo transmitía calma. Yo le dije que él parecía alguien seguro. Sonrió de lado, como si ese comentario confirmara algo que ya sabía. La segunda cita fue mejor, cena en su casa. Cocinó él. Pasta casera, velas, música suave. Todo muy medido, muy correcto, demasiado correcto quizá, pero yo ya había decidido que no iba a buscar defectos donde no los había. No esta vez, dormimos juntos, no fue apasionado ni frío, fue eficiente, como si ambos supiéramos el guión y lo siguiéramos sin improvisar. Al despedirnos me besó la frente. Me gusta como eres, dijo, y yo, otra vez, me permití creer. A partir de ahí empezó la escalada. No brusca, no evidente, sutil, como una bajada que no notas hasta que ya estás corriendo. Marcos empezó a corregirme, al principio casi con ternura. No es exactamente así, decía cuando yo contaba algo. Creo que exageras un poco, si hablaba de mis emociones. Te tomas las cosas muy a pecho, acompañado de una sonrisa suave, tranquilizadora. Yo reía, me decía que no era para tanto, que quizá tenía razón, que yo soy intensa. Error número 4, dudar de mi percepción para mantener la paz. En público era encantador, atento, educado, con mis amigas especialmente. Las hacía reír, les preguntaba cosas. Yo me sentía orgullosa de haber encontrado a alguien así, hasta que empezaron los comentarios en privado. A veces te pones un poco dramática, ¿no? No te ofendas, pero hay cosas que dices que suenan inseguras. Te vendría bien relajarte más, estar menos pendiente de lo que sienten los demás. Cada frase venía envuelta en un tono tan calmado que era imposible discutir sin parecer histérica. Y yo no quería ser esa. Una noche, en una cena con sus amigos, hice un comentario sobre política. Nada extremo, nada provocador. Marcos me interrumpió, riendo. Bueno, ella se informa por Twitter, tampoco hay que hacerle mucho caso. Rieron. Yo también. Tardé medio segundo más que los demás, pero reí. Por dentro algo se encogió. En el baño me miré al espejo y me pregunté por qué me sentía tan pequeña si objetivamente no había pasado nada grave. Salí con la sonrisa puesta. No quise arruinar la noche. Más tarde, ya en la cama, se lo mencioné con cuidado. Oye, lo de antes, me sentí un poco expuesta. Él suspiró, cansado. Siempre buscas el problema, dijo. Era una broma. Si no puedes con eso, igual te falta sentido del humor. Sentí vergüenza. Vergüenza por haber dicho algo. Vergüenza por sentirme mal. Vergüenza por pensar que quizá tenía razón. A partir de ahí empecé a medir mis palabras, a editarme, a preguntarme antes de hablar si eso sería demasiado. Empecé a callar cosas que me importaban para no parecer pesada. Y lo peor es que él parecía más cómodo cuanto más pequeña me volvía yo. Un viernes canceló una cita a última hora, sin explicación. Al día siguiente actuó como si nada. Cuando le pregunté, sonrió. No hagamos un drama de esto. Ahí entendí que ya no estaba disfrutando, estaba aguantando. Y aún así no me fui, porque todavía había momentos buenos, porque cuando estaba bien, estaba muy bien, porque yo seguía creyendo que si ajustaba una pieza más de mí, todo encajaría. No sabía entonces que ese pensamiento es siempre la antesala de algo peor. La humillación pública no siempre llega con gritos, a veces llega con una sonrisa educada, con gente alrededor, con música de fondo y copas medio llenas, llega cuando menos preparada estás para defenderte sin quedar como la exagerada. Fue un sábado por la noche. Marcos me invitó al cumpleaños de un amigo suyo en un bar grande cerca de Argüelles. Te vendrá bien conocer a más gente, dijo. No quiero presentarte, no me hace ilusión que vengas. Te vendrá bien, como si yo fuera un proyecto social. Aún así fui. Me arreglé más de lo habitual, vestido negro sencillo, labios rojos, el pelo suelto. Me miré al espejo antes de salir y pensé, no eres invisible, necesitaba recordármelo. El bar estaba lleno, música alta, grupos mezclados.
Marcos me presentó rápido, sin detenerse demasiado en mí. Ella es, bueno, estamos saliendo, dijo como si le diera pereza completar la frase. Sonreí, di 2 besos, me presenté sola, otra vez. Al principio todo fue normal, bebimos, reímos. Marcos estaba especialmente encantador con los demás. A mí me tocaba el brazo solo cuando alguien miraba, cuando intentaba decir algo en el grupo. Él me interrumpía con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Eso no fue exactamente así, decía. No, espera, lo que ella quiere decir es... Yo asentía. Me hacía pequeña. Me decía que no era el momento de señalar nada. En un momento me quedé sola con una chica del grupo, Laura. Me preguntó cómo nos habíamos conocido. Empecé a contarlo. Marcos volvió justo a tiempo para oír la última frase. Bueno, dijo riendo, apoyándose en la barra. La verdad es que al principio no pensaba quedar más de una vez, pero insistió bastante. Sentí cómo se me vaciaba el estómago. ¿Cómo? Dije, intentando sonar ligera. Es broma, respondió rápido. Pero bueno, ya sabes, tú estabas más interesada que yo. Alguien rió. No sé quién. Tal vez varios. Yo también sonreí. Esa sonrisa automática que sale cuando no quieres llorar delante de desconocidos. Laura me miró incómoda. Marcos pidió otra ronda. Un poco más tarde, ya con alcohol suficiente circulando, alguien preguntó por relaciones pasadas. Marcos levantó la copa. Yo ahora estoy tranquilo, dijo. Nada serio, sin dramas. Me miró de reojo. Que bastante tengo con los ajenos. Ese fue el momento exacto en el que entendí que yo no estaba allí como pareja. Estaba allí como ejemplo, como anécdota, como advertencia. Me acerqué a él, le hablé al oído. ¿Podemos hablar un momento fuera? Suspiró, exageradamente. Ahora no, respondió. No montes una escena. Esa frase. No montes una escena, como si yo ya fuera el problema antes de abrir la boca. Intenté mantenerme entera, volví al grupo, me quedé callada, observé cómo él brillaba mientras yo desaparecía, y entonces llegó el golpe final. Uno de sus amigos, borracho, preguntó: «Oye, ¿y tú qué buscas exactamente con Marcos?». Antes de que pudiera responder, él se adelantó. Ella, estabilidad, dijo, encogiéndose de hombros. Yo solo estoy pasando el rato. Silencio, breve, incómodo. Sentí calor en la cara, vergüenza, rabia, un nudo tan fuerte en la garganta que me costó respirar. No es así, dije por fin. Marco sonrió. ¿Ves?, dijo al grupo. Esto es a lo que me refiero. No grité, no lloré, no tiré una copa, simplemente cogí mi bolso. Me voy, dije. Haz lo que quieras, respondió sin mirarme. Pero no dramatices. Salí del bar con las piernas temblando. En la calle el ruido se apagó de golpe. Me apoyé en una pared y respiré hondo. Me sentí estúpida por haber ido, por haber esperado algo distinto, por haber permitido que me redujeran a un chiste delante de desconocidos. Esa noche no me escribió, ni al día siguiente, y lo peor no fue que me dejara en ridículo. Lo peor fue darme cuenta de que en ese grupo nadie se levantó conmigo, porque la humillación pública no solo duele por quien la ejerce, sino por todos los que miran y deciden quedarse sentados. Tardé 2 días en escribirle, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba comprobar algo primero, si el silencio le pesaba tanto como a mí. No fue así. Cuando por fin le mandé un mensaje, neutro, casi frío, respondió a los 10 minutos, como si hubiera estado esperando, pero sin prisa. Oye, lo del otro día me dejó bastante mal, escribí. Tardó 3 minutos en contestar. 3. Creo que lo estás interpretando todo desde un lugar muy emocional. Ahí empezó todo. No negó lo que dijo, no pidió perdón, no preguntó cómo estaba, simplemente recolocó la escena hasta que yo dejé de reconocerla. Quedamos para hablar con calma, ese fue su término. Nos vimos en una cafetería luminosa, de esas que hacen creer que las conversaciones difíciles se vuelven razonables solo por tener plantas y mesas de madera clara. Yo llegué con el estómago cerrado, él relajado. No entiendo por qué estás tan afectada, empezó, removiendo el café. De verdad, fue una noche normal. Le recordé, con palabras medidas, lo que había dicho delante de sus amigos. Cada frase, cada risa, cada silencio incómodo.
Él frunció el ceño como si yo estuviera exagerando una anécdota irrelevante. Nunca dije eso así, respondió, y si lo dije era claramente en tono irónico. Ahí sentí la primera sacudida interna. Nunca dije eso así. Lo había dicho exactamente así. Marcos, insistí, dijiste que yo buscaba estabilidad y tú solo estabas pasando el rato. Suspiró. Se recostó en la silla. Bueno, ¿y no es un poco verdad? Sentí que el suelo se movía. Bah, eso no es lo que hablábamos tú y yo, respondí. Claro que sí, dijo con naturalidad. Siempre he sido muy claro, no lo había sido, nunca, pero él lo decía con una seguridad tan tranquila que empecé a dudar. Repasé mentalmente mensajes, conversaciones, gestos, busqué pruebas, busqué coherencia, busqué no parecer loca. Me sentí ridiculizada, dije, ya con la voz más baja. Eso es cosa tuya, respondió. Yo no puedo hacerme responsable de cómo te tomas las cosas. Ahí estaba, la frase exacta, la que te desarma sin levantar la voz, la que convierte cualquier herida en hipersensibilidad ajena. Le pregunté si entendía por qué me había dolido. Entenderlo lo entiendo, dijo, pero no lo comparto. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya estaba cansada de empujar una pared que no se movía. Entonces soltó la mentira más limpia de todas. Además, añadió, mis amigos te adoraron, nadie pensó nada raro, no era verdad, lo sabía, lo había visto en las caras, en los silencios, en Laura, que me escribió al día siguiente para preguntarme si estaba bien, pero en ese momento sentí vergüenza de sacar esa carta, como si usar la realidad fuera una trampa. Quizá estás proyectando inseguridades antiguas, continuó. Yo no soy tu ex, nunca lo comparé con nadie, nunca saqué el pasado. Él lo hizo por mí. Salimos de la cafetería con un acuerdo implícito, no hablar más de eso, él estaba tranquilo. Yo, vacía. Esa noche me escribió como si nada hubiera pasado. Un meme, una broma, un ¿qué tal el día? Yo respondí con monosílabos. En los días siguientes empezó a reescribir nuestra historia. Siempre supe que eras intensa. Te avisé de que no buscaba nada serio. Tú también dijiste que no querías complicaciones. No lo había dicho, nunca, pero cuanto más lo repetía, más borrosos se volvían mis recuerdos. Empecé a revisar conversaciones antiguas buscando una frase que justificara su versión. No la encontré. Aún así, la duda ya estaba sembrada. Una noche, después de colgar el teléfono, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. Me pregunté si estaba perdiendo criterio, si estaba siendo injusta, si de verdad estaba dramatizando. Eso es el gaslighting. No te gritan, no te insultan, no te golpean, te hacen desconfiar de tu memoria, de tu intuición, de ti. Y mientras yo me rompía por dentro intentando entender, él seguía igual, sereno, seguro, convencido de que el problema no era lo que hacía, sino cómo yo lo sentía. Ese fue el momento en que dejé de sentir rabia, y cuando desaparece la rabia, lo que queda es algo mucho más peligroso, la sensación de que quizá, solo quizá, tú eres el error. El punto de quiebre no llegó con un portazo, llegó con una invitación. Un martes por la tarde, Marcos me escribió como si estuviéramos en una tregua cómoda, casi adulta. Este viernes vienen unos amigos a cenar a casa. Vente si te apetece. No me gustaría que vinieras. No quiero verte. Si te apetece. Aún así, acepté. Parte de mí quería comprobar algo. Parte de mí aún esperaba que todo aquello hubiera sido un malentendido acumulado. Llegué puntual, llevé vino, me arreglé sin exagerar. Él me recibió con un beso rápido, distraído. La casa estaba llena de gente que no conocía. Risas, música, movimiento. Yo me sentí de nuevo fuera de foco, como si hubiera entrado en una escena que ya estaba escrita sin mí. Durante la cena apenas me dirigió la palabra. Hablaba con todos menos conmigo. Cuando lo hacía era para corregirme un detalle sin importancia o para bromear a mi costa. Yo me mantenía educada, sonriente, contenida. Por dentro, algo se tensaba cada vez más. En un momento, uno de sus amigos preguntó cómo nos conocimos. Marcos respondió antes que yo. Bueno, esto es un poco indefinido. Sentí el golpe seco en el pecho. ¿Indefinido?, pregunté, sin elevar la voz. Él sonrió. Sí, ya sabes, estamos viendo.
Alguien cambió de tema, yo me quedé callada. Esa frase, estamos viendo, llevaba semanas pesándome, pero escuchada en voz alta delante de otros fue distinta, definitiva. Después de la cena, la gente empezó a irse. Yo me puse el abrigo, él no dijo nada. Cuando por fin quedamos solos, lo miré. ¿Para ti qué somos?, pregunté. No fue un reproche, fue cansancio. Marcos se sentó en el sofá, no me invitó a sentarme. Sabía que esto iba a salir, dijo. Siempre acaba saliendo. Ese siempre me atravesó. No te estoy pidiendo promesas, continué. Solo claridad. Se quedó en silencio unos segundos, lo suficientes para parecer reflexivo. Mira, dijo por fin, ahora mismo no quiero nada serio, y creo que tú sí. Asentí. Eso no es nuevo. Entonces no entiendo el problema, respondió. Te lo estoy diciendo honestamente. Ahí sentí como algo se rompía, no de golpe, como un hilo que se tensa hasta que ya no puede más. El problema, dije despacio, es que sigues actuando como si hubiera algo cuando estamos solos y como si no existiera cuando hay gente. Me miró con una mezcla de paciencia y distancia. Eso es tu interpretación. Otra vez. ¿Hay alguien más?, pregunté. No levantó la voz, no se puso nervioso, sonrió apenas. No es asunto tuyo. Esa frase fue el punto exacto, no hubo discusión después, no hizo falta. Entonces, aquí termina, dije, se encogió de hombros. Si eso necesitas. Ni una palabra más, ni un intento de retenerme, ni una pregunta. Yo cogí el bolso, caminé hacia la puerta con una calma extraña, casi irreal. Antes de salir, me giré. Solo dime una cosa, pedí. ¿Alguna vez fuiste sincero conmigo? Me sostuvo la mirada. Fui sincero dentro de lo que podía. No supe qué responder, porque esa frase no se discute, se archiva como prueba de que nunca hubo suelo firme. Salí, bajé las escaleras despacio. En la calle el aire frío me devolvió el cuerpo. Caminé sin rumbo durante casi una hora. No lloré, no llamé a nadie, sentía algo peor, un vacío limpio, silencioso, definitivo. Esa noche, ya en casa, vi una historia suya en Instagram. Música, risas, otra copa, otra mujer fuera de plano. No hizo falta verla, lo supe, apagué el móvil, me tumbé en la cama vestida y por primera vez en meses no intenté entender. No intenté justificar, no intenté arreglar nada, solo pensé hasta aquí, porque hay un momento en el que el dolor deja de doler y se convierte en certeza, y cuando eso ocurre ya no hay vuelta atrás. El colapso no fue inmediato, no hubo una noche de llanto desgarrado ni una escena dramática en el suelo del baño, fue más lento, más traicionero, como una fuga constante que vacía algo por dentro sin hacer ruido. Los primeros días funcioné en automático. Me levantaba, iba a trabajar, sonreía en reuniones, respondía correos con signos de exclamación que no sentía, nadie notó nada. Y eso, de alguna manera, lo hizo peor, porque si el mundo seguía igual, entonces quizá lo que se había roto no era tan importante. Quizá era yo exagerando otra vez. Por las noches llegaba a casa y me quedaba sentada en el sofá sin encender la luz. No tenía energía ni para elegir una serie. Miraba el móvil, lo dejaba boca abajo, lo volvía a coger. No quería escribirle, tampoco quería que me escribiera. Vivía en esa contradicción constante. Desear una prueba de que había importado y, al mismo tiempo, saber que cualquier mensaje suyo me haría daño. Empezaron las preguntas, las peores. ¿En qué momento me equivoqué? ¿Fui demasiado disponible? ¿Demasiado clara? ¿Demasiado paciente? Repasaba escenas una y otra vez, buscando un punto exacto donde pudiera haber cambiado el resultado, como si el dolor fuera un problema matemático mal resuelto, como si, encontrando el error, pudiera corregirlo a posteriori. Me enfadé conmigo, mucho, por no haberme ido antes, por haberme callado, por haber sonreído cuando quería irme, por haber aceptado migajas emocionales como si fueran gestos normales. Esa rabia era intensa, pero breve. Se agotaba rápido y dejaba paso a algo más pesado. La vergüenza. Vergüenza por haber contado a mis amigas que iba bien. Vergüenza por haber defendido a alguien que no me defendió nunca. Vergüenza por haber dudado de mí misma más que de él. Una noche, sin previo aviso, me derrumbé.
Estaba lavándome los dientes cuando me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara cansada, los ojos apagados, los hombros caídos. Parecía más pequeña. Me apoyé en el lavabo y empecé a llorar en silencio, con ese llanto contenido que no busca consuelo porque ni siquiera sabe explicarse. No lloraba solo por Marcos, lloraba por todos los anteriores, por cada cita donde me había adaptado, por cada comentario que había dejado pasar, por cada vez que me dijeron no es para tanto, y lo acepté. Todo cayó junto, como si el cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Dejé de dormir bien. Me despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, repasando conversaciones que ya no existían. Soñaba que me decía algo importante y yo no podía responder. Soñaba que estaba en una habitación llena de gente hablando y nadie me escuchaba. Una tarde, en el metro, vi a una pareja discutiendo en voz baja, nada grave, algo cotidiano, y sentí una punzada de envidia absurda, no por la pareja, sino por la certeza. Incluso en la discusión, ellos sabían que estaban ahí el uno para el otro. Yo no había tenido ni eso. Empecé a aislarme, rechacé planes. Contesté tarde, no tenía fuerzas para explicar por qué estaba mal y tampoco quería oír frases bien intencionadas que no ayudaban. Todo pasa, ya llegará alguien, al menos no fue peor. No necesitaba consuelo rápido, necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. Una noche escribí un mensaje larguísimo. No se lo envié a nadie, era una mezcla de despedida, reproche y confesión. Lo leí varias veces, me di cuenta de algo inquietante. No le pedía amor, le pedía validación, le pedía que confirmara que no había sido invisible. Ahí entendí lo profundo del daño, porque cuando una relación te deja preguntándote si exististe de verdad, el problema ya no es el otro, es la grieta que se abrió en ti. Me sentí sola como hacía años que no me sentía, no una soledad puntual, sino esa que te hace dudar de tu valor cuando nadie te mira. Me cuestioné todo, mi intuición, mis límites, mi forma de querer. Pensé por primera vez que quizá había algo en mí que invitaba a ese trato. Ese pensamiento fue el fondo. Y tocar fondo no es caer con ruido, es quedarse quieta, sin fuerzas, mirando hacia arriba, preguntándote si sabrás volver a confiar cuando ni siquiera confías ya en ti. La reflexión no llegó como una revelación luminosa. Llegó en fragmentos, en momentos incómodos, en frases que me daba rabia reconocer como verdaderas. Empezó una mañana cualquiera, esperando el café. Una compañera hablaba por teléfono, enfadada, poniendo límites con una naturalidad que me dejó clavada. Colgó, suspiró y dijo: «No pasa nada. Si no le gusta, que se vaya». Y yo pensé: ¿desde cuándo eso parece tan fácil para los demás y tan imposible para mí? Esa pregunta se me quedó adherida todo el día. Empecé a mirar atrás sin nostalgia, con frialdad, como si analizara la vida de otra persona. Recordé la tercera cita del restaurante, la mujer, la niña, la vergüenza que no me llevé conmigo. Recordé a Álvaro desapareciendo con educación, a Marcos corrigiéndome con calma. Y algo empezó a encajar de una forma incómoda. No era solo que ellos fueran emocionalmente descuidados, no era solo que mintieran, minimizaran o huyeran, era que yo había aprendido a quedarme cuando algo no me gustaba, a quedarme cuando dudaba, a quedarme cuando el respeto era intermitente. Me di cuenta de que confundía paciencia con madurez, comprensión con amor, silencio con elegancia. Había construido una identidad alrededor de no ser conflictiva, no exigir, no presionar. Y sin darme cuenta, había convertido esa versión de mí en un lugar cómodo para quienes no querían responsabilizarse de nada. Eso dolió más que cualquier rechazo. Vi patrones claros, casi obscenos, una vez que dejé de protegerlos. Hombres que se acercaban porque yo ofrecía escucha sin pedir lo mismo, porque no hacía escenas, porque entendía demasiado, porque siempre estaba dispuesta a hablarlo. Y cuando ellos retiraban lo poco que daban, yo intentaba adaptarme en lugar de irme, no porque fuera débil, sino porque tenía miedo de confirmar algo, que elegir bien también implica perder rápido.
También vi mis propias excusas. No es tan grave, está pasando por una etapa, yo tampoco soy perfecta. Frases que me decían más sobre mi tolerancia al malestar que sobre sus intenciones. Una tarde abrí conversaciones antiguas, no para buscar pruebas contra nadie, sino para observarme a mí. Leí mensajes donde yo suavizaba mis necesidades, donde añadía risas para no incomodar, donde justificaba ausencias ajenas con una generosidad que nadie me había pedido. Y sentí pena, no vergüenza, pena por esa versión mía que creía que amar era ajustarse hasta desaparecer. Entendí algo fundamental y doloroso, no me habían humillado solo ellos. Yo había participado sin querer en mi propia disminución, no por falta de carácter, sino por una idea equivocada de lo que significaba ser buena en una relación. Ser buena no es aguantar, no es entenderlo todo, no es callarse para que no te abandonen. Ser buena, conmigo, había sido siempre lo último. Esa reflexión no me empoderó de inmediato, no me hizo sentir fuerte, me dejó desnuda. Porque ver patrones propios implica asumir responsabilidad, y eso asusta más que señalar culpables. Pero también trajo algo nuevo, claridad. Por primera vez no pensé, ¿por qué me pasa esto? Pensé, ¿por qué lo permito? No desde la culpa, sino desde la posibilidad de cambio. Me di cuenta de que no necesitaba hombres más atentos, necesitaba límites más firmes. No necesitaba que me eligieran mejor, necesitaba dejar de negociar mi dignidad para no estar sola. Esa idea no me consoló, me incomodó. Me obligó a aceptar que el amor no empieza cuando alguien llega, sino cuando una deja de traicionarse para que alguien se quede. Y aunque todavía dolía, aunque seguía sintiéndome cansada y frágil, algo dentro de mí empezó a recolocarse, como cuando mueves un mueble pesado y el espacio, de repente, respira distinto. No era esperanza, era conciencia, y por primera vez en mucho tiempo esa conciencia estaba de mi lado. Recuperar la dignidad no fue un gesto grandioso, no hubo discurso interno ni música épica de fondo, fue algo mucho más pequeño y precisamente por eso más difícil, hacer algo distinto cuando el impulso de siempre aparecía. Ocurrió con un mensaje. Un viernes por la noche, mientras estaba en casa leyendo sin concentrarme, vibró el móvil. Un nombre que no veía desde hacía meses. Sergio, una cita fallida más de esas que se disuelven sin drama, pero dejan una sensación rara. Habíamos quedado 2 veces, buen sexo, conversaciones superficiales, promesas vagas de volver a vernos pronto. Luego, silencio. El mensaje decía, «Hey, hace tiempo, ¿te apetece una copa? Estoy por tu zona». Nada más, ninguna referencia al silencio, ninguna explicación, ninguna pregunta real. Antes, ese mensaje me habría activado. Habría pensado, bueno, al menos se acuerda. Quizá ahora sí, no pasa nada por una copa. Habría respondido rápido, disponible, amable, como si yo hubiera estado esperando exactamente eso. Esta vez dejé el móvil boca abajo. Sentí ansiedad, una incomodidad física, como si estuviera rompiendo una norma no escrita. Me di cuenta de algo inquietante. Decir que no, o simplemente no decir nada, me provocaba más nervios que aceptar algo que no quería. Eso era nuevo y revelador. Cogí el móvil de nuevo. Leí el mensaje despacio. No había nada ofensivo en él. Tampoco había nada cuidadoso. Era una puerta entreabierta por conveniencia. Y yo, por primera vez, no quise cruzarla. Escribí una respuesta breve. La borré. Escribí otra. La volví a borrar. Al final, mandé esto. No, gracias. Ahora mismo no me apetece retomar nada que quedó a medias. Que te vaya bien. Punto. Apagué el móvil, me quedé sentada esperando la ola, el arrepentimiento, la duda, la necesidad de justificarme. No llegó, lo que llegó fue silencio, y debajo de él algo parecido a alivio. No me sentí poderosa, me sentí tranquila. En los días siguientes noté pequeños cambios. Empecé a decir no, sin añadir explicaciones, a no reírme de chistes que me incomodaban, a no responder mensajes solo por educación, a retirarme emocionalmente cuando alguien mostraba desinterés en lugar de acercarme más. No fue inmediato ni perfecto, a veces dudaba, a veces me sentía brusca, pero había una diferencia clave, ya no me abandonaba a mí para sostener una posibilidad. Un día una amiga me dijo, «Te noto distinta,
más cerrada. Sonreí. No, respondí, más clara. Recuperar la dignidad no significó volverme fría ni inaccesible. Significó dejar de ofrecer intimidad a quien no ofrecía respeto. Dejar de confundir atención intermitente con interés. Dejar de traducir migajas como si fueran gestos. Y sobre todo, significó algo que nunca había hecho del todo: confiar en la incomodidad como señal válida, esa incomodidad que antes anestesiaba con comprensión, esa sensación en el cuerpo que siempre tenía razón antes que mi cabeza. Empecé a escucharla, a creerle. Una noche, caminando sola por Madrid, me di cuenta de que llevaba semanas sin revisar compulsivamente el móvil, sin esperar mensajes, sin imaginar explicaciones ajenas. Me sentí ligera. No feliz, ligera. Recuperar la dignidad no fue recuperar el control sobre nadie, fue recuperarlo sobre mí. Y eso, aunque no llenara el vacío de inmediato, empezó a convertirlo en un espacio habitable. La decisión no llegó en un momento dramático. No fue después de una conversación profunda ni de una revelación repentina. Llegó una mañana cualquiera, un domingo, cuando me desperté sin esa presión conocida en el pecho que durante años había confundido con ganas de amar. Estaba sola en casa, luz suave entrando por la ventana, café recién hecho, silencio. Y por primera vez, ese silencio no me pareció una antesala del abandono, sino un espacio propio. Me di cuenta de algo incómodo y liberador a la vez. No tenía ganas de conocer a nadie nuevo, no por cansancio momentáneo, no por resentimiento, simplemente no quería. Abrí una aplicación de citas por inercia, fotos, sonrisas, frases recicladas. Busco algo real. No me gusta el drama. Fluyo. Cerré la app a los 2 minutos. Sentí rechazo físico, no a los hombres, sino a la dinámica, a esa sensación de estar constantemente evaluándome, explicándome, vendiéndome con cuidado para no parecer demasiado o demasiado poco. La decisión empezó a tomar forma ahí. Iba a parar, no como castigo, no como voto de celibato emocional, parar como quien deja de correr sin saber muy bien hacia dónde. Decidí no salir con hombres durante un tiempo indefinido, no poner fechas, no decir solo unos meses, no convertirlo en un reto con final, simplemente quitar esa expectativa de mi horizonte inmediato. Y con esa decisión vinieron otras. Decidí no irme de la ciudad, aunque durante semanas había fantaseado con huir, cambiar de barrio, de bares, de caras conocidas. Me di cuenta de que siempre había pensado en irme cuando algo no funcionaba, como si el problema estuviera en el escenario y no en el guión. Decidí quedarme, hacer de Madrid un lugar mío, no un mapa de citas fallidas. Empecé a llenar el tiempo que antes ocupaba la espera, clases que siempre había pospuesto, cenas solas sin móvil en la mesa, caminar sin rumbo, escuchando música, no mensajes. Reaprendí a usar mis domingos sin pensar que eran el día perfecto para una cita. También tomé una decisión más difícil: redefinir lo que para mí significaba el amor. Durante años lo había entendido como algo que se construía soportando, ajustándose, dando más cuando el otro daba menos. Creía que amar era insistir con elegancia, quedarse sin exigir, comprender sin condiciones. Ahora veía el desgaste de esa idea. Decidí que el amor, si volvía a aparecer, tendría que sentirse distinto. No intenso, no confuso, no intermitente, tenía que sentirse claro, tranquilo, presente incluso cuando no estaba conmigo. Y si no aparecía, también estaría bien. Esa fue la parte más revolucionaria: aceptar de verdad que mi vida no estaba en pausa sin pareja, que no necesitaba a nadie para validarla, que no estaba entre relaciones, sino en una etapa completa por sí misma. Se lo conté a pocas personas. No quería explicaciones ni opiniones. Algunas reaccionaron con preocupación disfrazada de broma. Bueno, tampoco cierres la puerta. Yo no la cerré. Simplemente dejé de quedarme en el umbral. Tomar esta decisión no me convirtió en alguien invulnerable. Todavía había días de nostalgia, momentos donde echaba de menos la intimidad, el contacto, el compartir, pero ya no me traicionaba por eso. Aprendí a distinguir entre deseo y carencia, entre querer y necesitar, y esa diferencia cambió mi forma de estar en el mundo. La decisión no fue renunciar al amor, fue dejar de perseguirlo desde un lugar donde siempre me perdía.
Y al hacerlo, por primera vez, sentí que estaba avanzando sin tener que demostrar nada a nadie. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de todo esto te ha resonado. No porque mi historia sea excepcional, sino porque es dolorosamente común. Cambian los nombres, las ciudades, los bares, cambian las excusas, pero la sensación es la misma, esa duda lenta que se instala cuando empiezas a preguntarte si pedir respeto es pedir demasiado. No escribo esto desde un pedestal, no soy una mujer sanada. No tengo una historia perfecta que ofrecer como cierre inspirador. Escribo desde un lugar más honesto, desde alguien que aprendió tarde, a base de golpes silenciosos, que el amor no debería doler de forma constante ni hacerte sentir pequeña para existir. Aprendí que la humillación no siempre viene envuelta en crueldad evidente. A veces llega con educación, con risas, con frases dichas sin mala intención. Y por eso es tan peligrosa, porque te enseña a dudar de ti antes que del otro. Aprendí que cuando alguien te confunde no es profundidad, es falta de claridad, que cuando alguien te minimiza en broma no es humor, es desprecio camuflado, que cuando alguien te dice que exageras por sentir no es madurez, es comodidad emocional. Pero, sobre todo, aprendí algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. El respeto no se negocia, no se enseña y no se mendiga. Si tienes que explicarle a alguien por qué algo te duele, esa persona no está escuchando, está evaluando si le conviene cambiar. Y si para estar con alguien tienes que reducirte, suavizarte o dudar de tu intuición, el precio es demasiado alto. A las mujeres que lean esto, especialmente a las que se reconocen en cada escena, quiero decirles algo sin adornos. No estás loca, no eres intensa, no pides demasiado, estás reaccionando a la falta de cuidado, y eso es una respuesta sana en un contexto incorrecto. Pon límites aunque tiemble la voz, vete aunque no tengas una razón suficientemente grave, confía en esa incomodidad que siempre supo la verdad antes que tú. Estar sola no es el fracaso que nos vendieron. El verdadero fracaso es traicionarte para que alguien se quede. El amor, si llega, no debería pedirte que desaparezcas un poco para existir. Hoy no sé con quién estaré mañana, pero sé algo más importante. Conmigo no vuelvo a estar en deuda. Y si este texto sirve para que una sola mujer se levante de una mesa, apague el móvil o diga no sin justificarse, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Gracias por leerme, cuídate y no te conformes con menos de lo que mereces, aunque eso signifique quedarte sola un tiempo. A veces, ese tiempo es exactamente lo que te devuelve a ti.